Estudiantes, hoy nos correspondió auditoría de sistemas. Nuestra unidad 1 habla sobre el procesamiento electrónico de datos, los llamados PET. Este procesamiento electrónico de datos cumple diferentes características que obviamente llevan un componente físico, lógico y también un componente humano. ¿En qué consisten las auditorías de sistemas? Nosotros como contadores públicos tenemos la obligación de supervisar, revisar y controlar muchos factores y elementos que contiene una organización o que hacen parte de una organización, ¿sí? Las auditorías de sistemas consisten en verificar, auditar y revisar constantemente y evaluar los posibles riesgos, causas y daños que logren presentarse en la organización, en una empresa. Este componente de procesos electrónicos de datos, ¿y por qué vamos a hablar de los procesos electrónicos de datos? Porque hoy en día toda la información que las empresas manejan la hacen a través de dispositivos como lo que es un computador, bases de datos, ¿qué otras? Softwares y algunos diferentes elementos electrónicos que hacen como el soporte físico, que son las laptops, computadores, ¿qué más? El mismo celular y otros componentes que hacen parte también de la manipulación de la información de las organizaciones. Entonces, las auditorías de sistemas consisten en verificar, auditar y controlar todos aquellos posibles siniestros o situaciones que vaya a tener una empresa. ¿Y en qué consiste? En vigilar y controlar que se mitiguen los riesgos y los accidentes en una empresa. Empezamos entonces con la parte electrónica de datos. ¿En qué consiste? Como primera actividad, y antes de continuar, como primera actividad de la unidad 1, ustedes deben desarrollar un mapa mental. Ya les voy a dar un ejemplo de qué es un mapa mental. Vamos en este momento a continuar con el procesamiento electrónico de datos, porque estos son elementos que hoy en día hacen parte fundamental de las organizaciones y de la información también de las empresas y prácticamente del mundo entero. Entonces, el procesamiento electrónico de datos son los diferentes dispositivos, como un computador, una laptop, un iPhone, un Android, un celular, donde evidentemente hay una entrada y hay una salida de información. ¿Cuál es esa entrada? Cuando usted prende ese equipo, ese aparato, ese medio electrónico, digita información y la resguarda, la guarda o la comparte con otros grupos o con otros usuarios. También están los llamados programas y sistemas aplicativos. Esos sistemas aplicativos hacen parte, digamos, de los softwares que se manejan en las empresas y de muchos demás software que las empresas están en constante evolución y en constante aplicación, obviamente por los mismos oficios y las mismas actividades que estas empresas desarrollan. Y están evidentemente las bases de datos en las cuales encontramos información de clientes, información de usuarios, información muchas veces confidencial de los usuarios. ¿Qué más encontramos como bases de datos? Información de nuestros clientes, que es muy importante y que se debe manejar con mucho sigilo y con mucho cuidado. La comunicación de los datos también. La seguridad física y el recurso humano. Estos son elementos y componentes fundamentales
que todas las organizaciones tienen para, obviamente, la ejecución de sus actividades. Uno de los componentes lógicos en estos procesamiento electrónico de datos, o en los llamados PET, es el componente lógico, que es el sistema, como les mencionaba hace un instante, los sistemas, de los sistemas, el software, los diferentes softwares electrónicos, los softwares que hay para contabilidad, los softwares que hay para manejar y manipular los, ¿cómo se les llama? Los archivos de las organizaciones, para organizar y manejar lo que son la información de las bodegas, ¿cómo es que se llaman? Los inventarios también. Y cualquier tipo de software importante que haga, una función explícita y fundamental para las actividades de las organizaciones. Y el componente físico, pues están los hardware, que son los aplicativos, los dispositivos, y como lo mencionaba, las entradas y las salidas de estos. ¿Cómo es que se ubique este equipo? ¿Por qué parte usted va a digitar o va a agregar la información? ¿Cómo va a almacenar la información? ¿O en qué momento usted va a compartirle esta información? Y también está el componente humano, que es muy importante, que pocas veces se menciona, que son las personas que intervienen en este tipo de aplicativos, que intervienen en la elaboración, en la digitación. Vamos a mirar también, y también hay que tener presente en esta parte humana, las personas que son idóneas, preparadas para manejar bases de datos, para manejar información, para manejar un software, para manejar un hardware, para identificar los diferentes elementos o componentes que un componente de estos tenga alguna dificultad. Como una persona que conozca y que identifique, bueno, este equipo tiene un virus. Hay que tener cuidado con la información y cómo hay que manejarle este virus. Un ejemplo. Entonces, ese componente humano son personas que tengan una base de conocimiento en lo que se está necesitando desarrollar para las empresas. En teoría tenemos los riesgos y los controles. Como primera medida, ¿qué es un riesgo? Los riesgos son las posibles amenazas, y estas amenazas se materializan y se vuelven vulnerables en el mismo sistema. Cuando hablamos de sistema, no es físicamente una situación de, digamos, un sistema es todo un componente. El sistema es toda una organización, toda una empresa, toda una red de logística. Eso es un sistema. Entonces, las amenazas o el riesgo hace parte de unas posibles amenazas que pueden ser vulnerables para este sistema y que las personas a veces o el recurso humano no lo reconoce o a veces no le toman importancia. Entonces, estos factores o estos riesgos influyen mucho también para las causas de las organizaciones. Perdón. Para las causas de las organizaciones o las causas y consecuencias en las organizaciones. Ya vamos a mirar un posible ejemplo para que ustedes los tengan más claros. Entonces, en síntesis, el riesgo es todo aquello que nos convierta a nosotros en una posible acción o en una posible causa de efecto o daño. Y daño también. Y el control es un proceso donde se verifican las diferentes áreas
y situaciones y funciones en una organización. Esto es aquí cuando les digo que los contadores no solamente tienen como función revisar documentos ni revisar facturas, no. El contador también hace parte de la de revisión de algunos componentes de la organización. ¿Cómo qué? Si el contador o el revisor fiscal o el que audita los sistemas se está observando que en una empresa se va a presentar una situación de un cortocircuito, pues ¿qué tiene que hacer el encargado? Debe verificar y debe hacer una mejora para mitigar los posibles riesgos. Riesgos, amenaza y el control es el que lo evita. Entonces, ¿cómo evitamos estos riesgos? A través de unas respectivas mejoras o también llamadas correcciones o control correctivo. Un ejemplo para que ustedes tengan claro lo que pueden ser los efectos de riesgo. ¿Qué pueden ver ustedes en esta imagen? ¿Qué ven en esas imágenes? Como un accidente de un incendio en una oficina. ¿Qué lo causó? Un cortocircuito. ¿De qué forma se dio? ¿O de qué forma se enteraron de ese incendio? Por el olor a quemado, por las llamas, por el humo y por el grito o los gritos de las personas. ¿Qué efecto ha tenido esta situación o este incendio? En este incendio se perdió la información en los equipos de cómputo y los diferentes sistemas. Y lamentablemente, y esperamos que no ocurra, que también se hayan perdido personas humanas, la vida humana, que se lamenta mucho que ocurran por un accidente que se pudo haber evitado. Para evitar estos tipos de situaciones que se presentan en todas las empresas del mundo, a causa de que las empresas no tienen los respectivos controles, se han establecido controles como los siguientes. Control preventivo. Ese control preventivo es donde se les hace mantenimiento a los diferentes elementos en una organización o diferentes elementos electrónicos, en este caso. Un control directivo es el que se logra observar por medio de alarmas, cámaras de seguridad, o a veces cuando las personas se dan cuenta o se percatan de que hay hay una mala toma corriente que puede causar algún accidente. Y el control correctivo. El control correctivo podría ser la recuperación de la información de los equipos. Y estos correctivos hacen parte que las personas muchas veces trabajan la información y la almacenan en la nube o la almacenan, digamos, en otros elementos como correos electrónicos o le envían a otras bases de datos y que podría recuperarse. Pero eso es lo que ocurre con los riesgos que se observan en una empresa y que pueden haber en una empresa. En la primera actividad que ustedes tienen que desarrollar, dicen que deben desarrollar y elaborar un mapa mental sobre los riesgos que ustedes pueden observar en una empresa. Esta es una imagen de un mapa mental. Si a alguno de ustedes se le dificulta hacer un mapa mental, puede elaborar un mapa conceptual, que es lo mismo. Pero para el mejor comprensión del estudiante, usted toma la decisión. En la segunda actividad,
usted va a hacer un análisis del caso. Este es un trabajo que se hace de manera grupal. Jóvenes, en la unidad de reconocimiento se encuentra allí en la plataforma, en la pantalla, en la unidad de reconocimiento, una lectura que se llama compra y requisición de materia prima, de la cual ustedes ya habían desarrollado una respectiva actividad. Y a través de esa lectura, que son apenas como 3, 4 hojitas, ustedes van a desarrollar un cuadro de control de riesgos. La misma guía les está indicando cómo lo deben hacer. Y van a hacerlo a través de un paso a paso. Van a utilizar gráficos en Excel, o sea, cuando digo gráficos me refiero a las tablas de Excel, donde ustedes van a establecer como primer paso unas actividades que una empresa realiza en una empresa y el personal que está involucrado en esa actividad. Un ejemplo, una actividad. El encargado de abrir la empresa. ¿Quién es la persona encargada de abrir la empresa? ¿Será el guarda de seguridad? ¿O será el gerente de la empresa? ¿O será la secretaria? ¿O la asistente? Entonces, ¿quién es la persona encargada de abrir la empresa? Aquí colocan el nombre de la persona en la cual, pues, Ana Fernández, puede ser. Luego, como otro control, como compra y requisición de materia prima, también se deben identificar algunos elementos que involucren en esta temática. Se tienen que realizar o tener en cuenta un análisis también elaborado de una forma temática sobre la teoría del control de riesgos, donde ustedes pueden utilizar este cuadro y otros cuadros que ustedes seguramente habrán elaborado o tienen mayor conocimiento, como son las actividades. ¿Qué actividades de riesgos se encuentran en una empresa? Como el aseo, la limpieza de una empresa, la revisión de la red ¿qué? Eléctrica, o de los cableados, o de los diferentes conectores. ¿Quiénes son esas? ¿Quién hace esa actividad? ¿Cuál es el riesgo de la persona que realiza el aseo de la empresa? Una señora que se dedica a hacer aseo en una empresa corre algún riesgo, que se resbale, que se caiga, que se intoxique por el olor de los detergentes. ¿Qué más les puede pasar? ¿Qué lo causa? Exceso de detergentes. ¿Por qué se cayó la señora? Porque no tenía botas o el calzado apropiado para elaborar y realizar el aseo. Forma y ocurrencia. La forma en que ocurrió o por qué ocurrió. La señora no había colocado los respectivos conos de seguridad donde iba a humedecer las baldosas. El efecto, una caída en la cual se tronchó un dedito. Pónganlo así nomás. ¿Sí? O se resbaló y se le rompió el pantalón de la rodilla, en la rodilla. Estas son las diferentes actividades. Como pongamos una actividad como más de otro nivel. El contador, un auxiliar contable. El auxiliar contable digita la información de las facturas de venta. Digitaron las facturas de venta. ¿Qué riesgo tuvo ahí de pronto? ¿Qué riesgo puede haber?
no revisó muy bien los números o que hubieron algunos números en algunas facturas, pues ya no ocurre esto, pero podía ocurrir. Cuando las personas, digamos, formulaban o realizaban una factura a mano alzada. Hay personas que tienen una mala escritura y confunden los números. Por ejemplo, el 1 con el 7. Y el auxiliar se equivocó y en lugar de colocar 7 colocó 1. O en lugar de colocar 1 colocó un 7, y lo cual eso causó que hubo una inflación también en el resultado contable. ¿Cuál fue la ocurrencia o qué fue lo que pasó? La mala digitación o la mala, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo podríamos mencionar? Las malas facturas que se elaboran a mano. El efecto, se tuvo que devolver a reactivar y a revisar de nuevo la información contable del auxiliar contable en la forma en la cual digitó alguna factura por equivocación de un número. Puede ser. Lamentablemente estas cosas sí ocurrían cuando muchas facturas se elaboraban a mano. Hoy en día, como todo se hace electrónico, entonces no hay riesgo de ese. Pero pueden haber otros riesgos. Yo no sé qué riesgos ustedes podrían cooperar en este espacio. Por favor, en este momento sí espero y escucho la colaboración y cooperación de los estudiantes. ¿Qué situaciones ustedes han encontrado en las organizaciones que les haya permitido tener, digamos, un riesgo dentro de una actividad? Y hablemos de pronto de un riesgo en la cual se tenga que involucrar personas, acciones o una pérdida de dinero. Los escucho. Alguien que me nombre una actividad en una empresa. Bueno, Que profe, haya... por ejemplo, cuando va a realizar el pago de una factura. Entonces, Vea, sí. yo, bueno, nombro el caso específico en la empresa. Entonces, la auxiliar contable, ella listo, hace el ingreso en el SIGO, pero a tesorería pasa es como una relación de pagos, como en un Excel. Entonces, puede que la niña de tesorería pague doble vez la misma factura, ya no tenga en cuenta que ya esa factura se había pagado anteriormente, porque como se está pasando es en Excel, no se está pasando como tal en el software, entonces Ok. puede cometerse ese. Sí, O, señora. por ejemplo, en cuando no se actualiza la cartera con el cliente, entonces puede que el cliente haya enviado la factura, pero puede que no haya llegado al correo. Entonces, al no llegar al correo y actualizar cartera, comparar cartera con el cliente, puede que no se haya ingresado esa factura en el software y después el cliente nos envía el estado de cartera y, por ejemplo, como ya cerramos año, esa factura del año anterior no se haya ingresado al software. También por... Ay. Es verdad. Señorita, muchísimas gracias por su aporte. De verdad agradezco mucho su interacción y los ejemplos que nos ha ayudado a comprender un poco más esta dinámica. En síntesis, lo que la compañera ha mencionado es muy lógico y pues, son cosas que se han suscitado en las empresas. Seguramente ustedes van a encontrar o han tenido experiencias muy similares a estas. Entonces, de todas maneras, más o menos como esos tipos de riesgo, más la teoría de riesgos que ustedes van a leer en la cartilla didáctica. Ya les muestro, jóvenes estudiantes. Ruta, situación, problema. No tengo aquí la... Unos segunditos, por favor, mis estudiantes. Entonces, en la unidad 1 tenemos la cartilla didáctica. Más esta información que hoy les di. Aquí van a encontrar
los diferentes elementos y van a encontrar más información sobre el procesamiento electrónico de datos, ¿sí? Que ha sido todo lo que se ha mencionado acá, las causas, los riesgos, los posibles factores que se han suscitado, las diferentes teorías sobre el control y por qué es importante. Van a leer esto, jovencitos. Y como actividad 1, van a realizar el mapa mental. Sobre los procesos electrónicos de datos, la información que hoy en día se está utilizando en las organizaciones. Entonces, ustedes pueden utilizar una imagen, no sé qué elemento más quieran utilizar ustedes para su mejor comprensión, su elaboración. Pero recuerden, hoy en día nosotros estamos viviendo la era digital. Por lo tanto, pues, tenemos un mundo digital. Las nuevas generaciones, pues, la verdad encuentran esto muy divertido, porque los jóvenes de hoy en día aprenden muy rápido y se familiarizan mucho con lo que son todos estos elementos digitales, ¿sí? Ustedes que son jóvenes, bellos y guapos y guapas, con mayor razón van a poder elaborar un mapa sobre los factores de riesgos que se encuentran en el momento o en las organizaciones cuando la información de las empresas se realiza de manera digital. Y como segunda actividad, en la segunda actividad, van a realizar estos tipos de cuadros, van a utilizar una hoja en Excel. Abren una página en Excel. Ustedes ven que Excel al final tiene página 1, página 2 y página 3. Pueden utilizar lo siguiente. Pueden utilizar una sola página y realizar estos tres elementos, o estos dos elementos. Análisis de funciones y factores de riesgo. Estos dos ejemplitos que está acá. Análisis de riesgos y factor de riesgos. Pueden utilizar la página 1 y la página 2 o en una sola página pueden utilizar estos dos elementos. Teniendo en cuenta que dentro de la unidad de reconocimiento, en la unidad de reconocimiento ustedes elaboraron un foro. Ese foro se dio por medio de esta lectura. Compra y requisición de materia prima. Por medio de esta lectura, mis queridos estudiantes, van a desarrollar también los cuadritos de Excel que aquí les piden, teniendo en cuenta los factores de riesgo y las... esta es la de teoría de riesgo. Jóvenes, esto es todo lo que tienen que realizar para esta actividad unidad número 1. Ahora sí, mis queridos estudiantes, los escucho. Preguntas, por favor. ¿Tienen preguntas? ¿Alguna duda? Profe, yo sí tengo una duda. La primera, ¿el mapa mental, la fecha, ya está cerrada o no está cerrada? No, yo les amplié a todos la fecha, incluso está para terminar entre el 17 y 18. A todos, para todos los módulos, 17 y 18. ¿Qué otra pregunta tienes, Jessica? Por ejemplo, o sea, el caso que usted nos expone es como un ejemplo, o sea, tenemos que escoger otro caso que se presente, bueno, por ejemplo, en la empresa. En el ámbito laboral. Sí, señora. Pueden escoger, yo les doy esa opción, escojan un caso cualquiera. Sin embargo, ahí la guía les ofrece ese caso, problema, que es la compra y requisición de materia prima.
que usted ya lo leyeron. Sin embargo, si usted tiene, y si ustedes como estudiantes tienen alguna otra, digamos, experiencia o conocimiento, pongan lo que ustedes consideran que tuvieron esa vivencia, que vivieron, que lo han visto, ¿sí? O que afectó en algún momento a sus vidas o a su empresa. No hay problema. Listo, profe, gracias. ¿Qué otra pregunta tienen, jovencitas? ¿Nos queda todo claro? ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, muchachas, señoritas estudiantes, muchísimas gracias por su participación. Si hay alguna pregunta, por favor, me la comentan en este momento o me escriben al buzón de mensajería de la plataforma virtual. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Señorita Jessica. No, profe, no, a mí ya me quedó claro. Tenía como esas dos dudas de uno de la fecha de entrega del mapa y la sobre el cuadro. Ok, jóvenes estudiantes. Bueno, jóvenes, entonces voy a detener acá la grabación. Muchísimas gracias por su participación y por favor estén siempre pendientes a la plataforma y a todas las actividades. Que tengan una buena noche, que Dios los bendiga. Gracias, profe.